La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Apolinar Veloz, como había señalado, un destacado economista, académico, y a quien le tengo el doble agradecimiento. Primero, por aceptar venir al programa y además venir un día como hoy, que es un día feriado, que él pudiera estar tranquilo en su casa, descansando, o a lo mejor en el interior. Sin embargo, está con nosotros en el programa. Buenos días, Apolinar. Muchísimas gracias. Buenos días. Nada, estoy a tu disposición, como siempre, Ramón. Apolinar, ¿cómo tú ves, porque ya más o menos tenemos una idea de los resultados económicos del año pasado, un crecimiento cercano a 5, inflación 7,70 y pico, se tienen los datos del empleo, todo. Bueno, ¿cómo tú ves este año? Especialmente porque uno aparece en los informes de los organismos internacionales que te pintan un panorama sumamente sombrío. Sin embargo, en República Dominicana uno aprecia un relato alegre, optimista del gobierno, que es lógico, ¿no? Pero de un punto de vista, porque tú eres de los pocos economistas que no tienen partido político, ya quedan muy pocos acá. ¿Cómo tú visualizas este año? Bueno, lo que tú has dicho es sumamente importante, es decir, la República Dominicana pareciera una estrella aislada de todo el firmamento económico mundial. El asunto es que en muchos países están, digamos, ocurriendo o están, digamos, apareciendo cifras que son preocupantes, no solamente para el crecimiento, sino también para la inflación. Y justamente Estados Unidos, que es una de las economías que tiene una fuerte relación comercial con la República Dominicana, pues evidentemente está sufriendo también de esos mismos elementos, aunque ha habido algún tipo de informaciones con respecto a algunas variables que podrían indicar que la economía norteamericana comienza una rápida recuperación, pero no es así. Justamente la semana pasada, Jerome Powell anunció que va a seguir con su aumento de tasas de interés, a pesar de que los mercados, como le llaman, mercados que parecen sin rostro, sin gente, sin políticos, dice que lo que había ocurrido hace un poco tiempo, en el mes de diciembre y en el mes de noviembre, que había una ligera reducción de la inflación, mostraba que ya el problema de la inflación había cedido y que era necesario ya dejar atrás la política de aumento de tasas de interés. Pero no ha sido así. El anuncio de la semana pasada de Jerome Powell es muy importante porque van a seguir los aumentos de tasas de interés. Y los aumentos de tasas de interés afectan directamente a la República Dominicana porque una de las políticas que ha seguido invariablemente la administración de este Banco Central es defender el tipo de cambio. Y con una diferencia de tasa de interés entre República Dominicana y Estados Unidos, obviamente quien tiene pesos lo va a dejar. Siempre la ley de Gresham funciona, es decir, la moneda mala va a sustituir a la buena. Todo el mundo se muda para dólar y también puede haber cierta salida de capitales. Para impedir eso y evitar que el tipo de cambio se deteriore aún más, el Banco Central Dominicano, siempre que la Reserva Federal aumente la tasa de interés, va a tener que aumentar la tasa de interés. De hecho, perdió alrededor de 1.300 millones de dólares entre octubre y noviembre. En diciembre el Banco Central tuvo que comprar 1.298 millones de dólares. Y esos 1.298 millones de dólares es una, digamos, señal contraria a la que había indicado el gobernador del Banco Central de recoger dinero. Cuando el Banco Central compra dólares, lo que está haciendo es sencillamente inyectando 57 mil millones de pesos a la economía dominicana. Y de hecho, la inflación fue ligeramente mayor en el mes de diciembre del año que recién pasó. De tal suerte que no es posible, y sobre todo después de la globalización que comenzó en los años 90, que ha hecho que todos los mercados estén de alguna manera vinculados, uno con una fortaleza más alta que otros, pero efectivamente vinculados, que la República Dominicana no sufra absolutamente nada de lo que está ocurriendo en el concierto económico internacional. De hecho, las proyecciones que se hacen para la economía mundial no son de franco crecimiento, como en el caso dominicano, sino
que habrá algún tipo de crecimiento, pero ese crecimiento comparado con los años anteriores será relativamente menor. Apolinar, pues entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el Banco Central tendrá que aumentar las tasas si la Reserva Federal sigue, porque habrá fuga de capitales o será más atractivo ahorrar en los Estados Unidos en dólares que en pesos en República Dominicana. Pero entonces, ¿no es contradictoria esa política con el hecho de haber liberado 21,000 y pico de millones de pesos para viviendas y para el sector? Por supuesto, esa es otra medida que dice que la gobernación del Banco Central, a pesar de que define un determinado tipo de política, sus acciones se las define el sector privado. Y eso es clarísimo. ¿O el sector político? No, el sector privado, el sector financiero. O sea, el sector financiero obviamente que necesitó recursos para reestructurar sus préstamos durante la pandemia y el Banco Central hizo eso. Le abarató el costo del dinero y ahora, justamente para darle un respiro también a la banca, que había que observar qué está pasando con los pagos que se están haciendo de la gente que está endeudada con los bancos, porque ese tipo de informe no sale. Es decir, parece que todo el mundo está al día, parece que todo el mundo está pagando, digamos, con una asiduidad extraordinaria y que la República Dominicana está muy bien. Pero sin embargo, el hecho de que el Banco Central haya hecho eso significa que a los bancos comerciales les falta un respiro financiero que justamente se lo da el Banco Central. Y el Banco Central está respondiendo a las necesidades que tiene el sector financiero, no a la política que definió, o sea, una política de reducción de inflación que significa una contención de la circulación monetaria, de tal manera que el banco se desdice con ese tipo de política y entonces uno no sabe qué creer, si el Banco Central es creíble cuando dice que va a reducir la inflación o no lo es. Para mí no lo es porque ha hecho esos dos acciones de comprar dólares y de reducir el encaje legal, modificar el encaje legal para que los bancos comerciales dispongan de mayor capacidad de crédito, pues efectivamente me dice que es todo lo contrario. No puedo creer en el Banco Central porque el Banco Central dice una cosa pero hace otra. Es decir, tú no crees, como dice, cuando dieron el dato de la inflación en diciembre, que fue en enero, que ya en este año va a converger hacia la meta de 4 más o menos 1, es decir, entre 3 y 5%. Mira, hay un cuestionamiento importante y una discusión interesante que se está produciendo justamente en los países desarrollados, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, sobre el mantenimiento de las metas de inflación en el mundo, no en República Dominicana, en el mundo. Porque cuando te fijas una meta, tú tienes que mantener todos tus agregados monetarios en línea con esa meta. Pero eso no significa justamente el hecho de que si ocurre algún tipo de, por ejemplo, guerra de Ucrania o pandemia, que haya un efecto que no se esperaba sobre precios, que se pueda mantener, y de hecho no se ha mantenido esa meta. ¿Por qué no se ha mantenido? Porque sencillamente había que controlar la inflación. No se trata de que yo tengo mi inflación en línea con la meta. El problema es que ha habido choques internacionales que han impedido que eso se mantenga. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Yo aumento las tasas de interés perfectamente, yo hago que la gente demande menor cantidad de dinero para consumo y que lo ponga en bienes, en cuenta de ahorro o haga algún tipo de inversión. El aumento del ahorro lo que significa es una reducción del consumo. Exacto. El consumo es el 84% del producto, de tal manera que la demanda agregada se resiente y lo que vamos a tener es justamente una caída del crecimiento de economía. Obviamente aquí nunca se va a manifestar ningún tipo de reacción del producto frente al movimiento de variables de la demanda, porque el Banco Central tiene como fundamento de su acción que cualquier cosa que ocurra no afecta el crecimiento del producto. Obviamente lo ha tenido que hacer porque era increíble que no ocurriera nada en la República Dominicana cuando efectivamente se tiene el efecto de la pandemia y el efecto de una guerra de Ucrania que ha subvertido todo el orden internacional, y no solamente desde el punto de vista político, sino también comercial. Y que parece que no se va a detener. Mejor le están mandando tanques a Ucrania. Y bueno, y lo que parece ser es una aceleración del conflicto. Entonces habría que ver
qué es lo que va a ocurrir, porque algunos analistas internacionales, yo de eso sé muy poco, están hablando de una tercera conflagración mundial en Ucrania, y eso sería, digamos, lastimoso para muchas economías, ¿no?, del mundo. Y además tenemos, que es otro de los elementos importantes, una deuda pública extraordinaria, muy grande, y que... Ahora el presidente dice que es el primer gobierno que la relación deuda-PIB baja. Lo que pasa es que esa es mira, yo he estado pensando que esa es una relación deuda-PIB errónea, porque el producto excluye elementos que necesariamente tenían que deducirse, y la deuda debe medirse con relación al ingreso nacional. ¿Qué es lo que tiene el Producto Interno Bruto a precio de mercado? Hay que quitar los impuestos indirectos netos de subsidio, o sea, quitarle los impuestos porque no es parte del producto. Y entonces la parte del gasto público que tiene que ver con los servicios tiene que añadirse porque es parte de la demanda. Entonces eso, por un lado. Tiene que quitarle la depreciación, que no se quita, ni el Banco Central la calcula siquiera. Y en tercer lugar, tiene que quitarle las transferencias netas recibidas al exterior. No solamente mencionar que entraron 10.000 millones de dólares, sino saber cuánto salió de aquí para afuera. Entonces, cuando tú tienes eso, tu ingreso nacional es menor que el Producto Nacional Bruto, de tal manera que tú tendrías una relación deuda-ingreso nacional mucho mayor que lo que se... En Estados Unidos se calcula el ingreso nacional neto. Neto, exactamente, que es el Producto Nacional Neto a costo de factores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo que están haciendo es propaganda con ese elemento. El Ministerio de Hacienda dice que estamos en 46%, pero un cálculo de CRES, que es más creíble porque toma en consideración otras variables que el presidente no toma en consideración, está hablando de 71%. Entonces, las estadísticas públicas es para hacer política, no para hacer política económica. Y ese es un problema, porque entonces te esconden la realidad, te la esconden sencillamente por motivos políticos, y efectivamente no se puede hacer una política económica efectiva que tenga objetivos claros y que se puedan alcanzar dentro de un periodo de tiempo determinado, para beneficio no del Banco Central, ni para el beneficio de Ramón, ni de Apolinar, sino para el beneficio de todos los dominicanos, que es lo que hace el gobierno. El gobierno toma políticas públicas para garantizar el bienestar de todos los dominicanos, excepto, obviamente, el Banco Central. Vamos a una breve pausa, que esta conversación está muy interesante. Regresamos en unos minutos con Apolinar Veloz, que todavía nos quedan muchos temas de economía. Continuamos esta interesante conversación con el economista Apolinar Veloz, y con quien hemos tratado ya muchos temas de interés de la economía. Tú hablas de la deuda, pero está la deuda del sector público no financiero y la deuda consolidada que incluye la del Banco Central, y aparentemente la del Banco Central está creciendo más rápida que la deuda. Me refiero a la deuda interna del Banco Central, está creciendo más rápida que la deuda del sector público no financiero. Y eso como que no le preocupa a nadie. Que ya nosotros estamos casi a punto de llegar al billón sí, bueno, bajó de 900.000 millones a 800.000. Hay que ver las colocaciones que está haciendo el Banco Central para tratar de recuperar. Al 16 y al 15%. Mira, eso tiene varios aspectos de relevancia, Ramón. Primero, esta gobernación prometió la capitalización del Banco Central y se hicieron una ley para ello y se modificó esa ley. Ningún banco puede capitalizarse con un incremento permanente de un pasivo no monetario. Exacto. Entonces, lo que tú tienes ahí es que sencillamente ese pasivo está creciendo y no hay forma de detenerlo, porque la política sencillamente es presentar un activo financiero a los inversionistas privados, fundamentalmente las AFP, para que tengan su dinero ahí. Eso es importante tenerlo en consideración. Y en segundo lugar, yo creo que el Banco Central también tiene el problema de que en la medida en que ha ido creciendo sus reservas internacionales netas,
y ha tratado de retener un poco lo que es la expresión del mercado de ese precio, ha perdido divisas. Y esas divisas que ha perdido la ha tenido que recuperar. Y esa recuperación necesariamente ha tenido que hacer con un aumento del pasivo monetario, que es sencillamente emisión de dinero, lo que contradice totalmente su política de reducción de la inflación. Y por el otro lado, yo creo que el Banco Central, cuando realiza ese tipo de políticas, no cae en la cuenta de que es un regulador, ¿no? Y esa regulación que debe tener, sobre todo el sistema financiero, se dificulta y prácticamente desaparece porque tiene que dejar a los bancos hacer lo que quieren, porque podría crear un problema de mayores proporciones desde el punto de vista del crédito. O sea, hay gente, uno no tiene, y lo mencionaba antes, uno no tiene ningún tipo de información sobre el comportamiento de los deudores de los bancos comerciales. Uno lo único que sabe es que el Banco Central está tomando medidas que le permite sortear ese problema. Y la falta de regulación es eso. O sea, por otro lado, tú mencionabas la forma como se, digamos, calcula la deuda. El problema es que el Fondo Monetario Internacional, en 2 ocasiones que yo tengo conocimiento, le ha recomendado al Ministerio de Hacienda que modifique su metodología de calcular la deuda, porque está incurriendo en un error que está señalado en el Manual de Estadística del Fondo Monetario Internacional, de que la deuda debe ser de todo el sector público. Y como no es de todo el sector público, ellos solamente ponen al Banco Central y al Gobierno Central y que esa es toda la deuda. No, esa no es toda la deuda. RD Vial, que es una APP, tiene una deuda de 49 mil millones de pesos. ¿Dónde está esa deuda que no está incluida en Hacienda? Pero no solamente eso, tenemos el Banco de Reservas. El Banco de Reservas ha colocado bonos por 69 mil millones de pesos. ¿Dónde está esa deuda? Pero también tenemos que revisar los ayuntamientos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y todas las instituciones descentralizadas del gobierno que tienen deuda para colocarla ahí también. Y aún así, sin incluir esas deudas, el coeficiente de deuda-PIB es 71%. Esta administración ha tomado 25 mil millones de dólares en 2 años. ¿Para qué? Hemos tenido planes expresados financieramente en el presupuesto público de la nación. No, tenemos un listado de gastos. Por eso digo, siempre repito, donde quiera que voy, que ese presupuesto es de menor importancia que el presupuesto de una ama de casa, porque el ama de casa, con los recursos que tiene, sabe exactamente qué comprar para satisfacer las necesidades de su familia. Ese presupuesto no está tomando en consideración los problemas esenciales dominicanos, no están expresados financieramente, además no hay un plan. Escuché al presidente decir que tenía un plan que estaba expresado en el presupuesto. Eso me dio una alegría extraordinaria y me fui de una vez al presupuesto a ver dónde estaba el plan, pero el plan no está ahí, eso es un listado de gastos, nada más. Y además, pero llama la atención ese endeudamiento. Sin embargo, el banco tiene más de 400 mil millones en depósitos en la banca. Mira, ahí hay otro problema. Se está discutiendo justamente en estos momentos en Estados Unidos y en Europa. El Bundesbank fue el primero que comenzó a pagar intereses por los depósitos de la banca en los bancos centrales, que es un alivio tremendo porque ese costo de la banca ahora tiene una remuneración, sí. Es decir, que no es ningún costo. El overnight. Sí, el overnight y las otras preferencias que le dan crediticias, ¿no? Porque no solamente le permitieron ahora, que es gravísimo, que de las inversiones de los bancos se les reconozca como parte del encaje. Entonces, recibe una remuneración por tener una inversión y también recibe una remuneración, un permiso para prestar más teniendo una inversión del banco.
además de que hay un tema con las inversiones de los bancos, que todavía la superintendencia no ha dicho nada de la calidad de esa inversión, y eso hay que tenerlo en consideración también. Pero volviendo al tema, se ha comenzado a discutir eso, y a mí me parece que si el encaje legal es un costo, debe seguir siendo un costo y no debe remunerarse eso, porque eso es lo que significa que no es un costo nada y que la banca comercial no puede realizar políticas crediticias con cierta racionalidad. Es decir, siguiendo los criterios que normalmente se siguen en el proceso de crédito de la banca comercial. Entonces, eso significa también que parte del déficit fiscal que tiene el Banco Central es ese también, hay que sumarlo al otro. Y eso es lo que impide al Banco Central, digamos, capitalizarse. Todo ese montaje que hubo del Banco Central para decir que voy a capitalizar el banco, sencillamente eso es un deseo. Pero en la realidad lo que ha ocurrido es que la política del banco han descapitalizado aún más ese Banco Central. Tenía pérdidas hasta el año del 2021 de 45.000, 47.000 millones de dólares. Ahora estamos hablando de 75.000 millones de dólares de pérdida. Obviamente, y sigue creciendo. Obviamente nadie querría que el gobernador del Banco Central le dirigiera una empresa privada, porque si le dirige una empresa privada la quiebra. Entonces esa es, digamos, la política que ha seguido esta administración de la estabilidad macroeconómica, que todavía siguen insistiendo en la estabilidad macroeconómica cuando tienen déficit en el gobierno, tienen déficit en la cuenta corriente, tienen insuficiencia de ahorro interno para financiar la inversión, y por esa razón es que se toma deuda, se hacen préstamos. Y efectivamente yo no sé hasta dónde la propaganda y hasta dónde la gente va a seguir repitiendo sin ningún tipo de resistencia, estabilidad macroeconómica, cuando justamente lo que tenemos es esa estabilidad en varios de los sectores de la economía dominicana. Tú trataste marginalmente algo que ha sido un debate, que es el tema del fideicomiso con el proyecto de ley. Y me alegro que hayas tomado la parte del endeudamiento, porque siempre los contratos dicen que esa deuda no es pública. Pero al fin y al cabo va a ser deuda pública. No, mira, lo que pasa es que yo le decía a un almuerzo que soy el presidente, yo le dije, presidente, con lo que generan los peajes, nunca RD Vial va a poder amortizar los préstamos. Pagará los intereses a lo sumo. Y esa deuda va a seguir creciendo. Ya, mira, nosotros somos signatarios del Fondo Monetario Internacional, es decir, el gobernador del Banco Central es miembro del directorio del fondo. El fondo tiene un manual de estadísticas públicas, de finanzas públicas, que dice cuáles son las metodologías para alimentar el sistema de información del sistema público. Y hay una parte que establece en ese manual que las deudas garantizadas por el Estado es una deuda que se debe colocar como deuda del gobierno. Entonces uno dice, bueno, pero es que lo que hay es un contrato. Sí, el contrato que lo firma el gobierno, que es el fideicomitente en este caso, y se lo pasa al fideicomisario, es justamente la garantía para que el sector privado pueda buscar préstamos internacionales o locales. Entonces, al final de cuentas... Y por esa inversión está dispuesta a comprar documentos. Claro, porque tiene una garantía del gobierno dominicano, ¿no? Y si esa garantía existe, en última instancia, y es lo que dice el fondo, el gobierno es el responsable de esa deuda. Es decir, que si el sector privado no la paga, ¿a quién la va a pagar? ¿Ramón Núñez Ramírez o Apolinar Veloso o el gobierno? La va a pagar el gobierno. Entonces ellos quieren desconocer lo que es la contabilidad que está señalada en uno de los documentos de un organismo internacional del cual nosotros como país somos signatarios. Y desconocer eso es sencillamente desconocer las obligaciones que tiene el país frente a ese organismo. Obviamente, el fondo es una institución que hace política también. Sí. O sea, no creamos que cuando se le hace el préstamo a Macri, que ahí no había una decisión política de hacer un préstamo de una magnitud tan grande que ellos sabían
que el gobierno argentino no lo podía pagar. Y de hecho, inmediatamente Macri sale del poder, comienza a renegociarse esa deuda, porque no se podía pagar, no la podían pagar. Ahora, hay gente que dice, y rumores que plantean, que eso fue una decisión política del fondo. ¿Cuándo le hace el préstamo? Justamente en medio de las elecciones argentinas. Entonces, son muchos factores los que hay que tener en consideración para juzgar una política determinada en un momento determinado. Ahora lo que se está diciendo es, no, hombre, si nosotros debemos poco, eso significa podemos endeudarnos más. Pero el costo del endeudamiento va a aumentar, por lo menos las tasas. Ese es un problema, las tasas de interés van a aumentar y el gobierno, no solamente en Estados Unidos, y el gobierno va a tener que hacer lo mismo aquí, porque si no se le va a derrumbar la vitrina del tipo de cambio. Se le va a derrumbar. De hecho, ya las últimas subastas del Banco Central han tenido dificultades. 15 y 16 y han tenido dificultades. Han tenido dificultades y el tipo de interés por allá arriba. Y eso lo que significa es también para la economía dominicana que mucha gente puede fijarse 16%, pero en lugar de tenerlo en el banco, déjame comprar esto y va a aumentar el ahorro, porque hay una, digamos, relación entre el ahorro y el tipo de interés. Entonces, si el tipo de interés está subiendo, a ti te interesa posponer tu consumo para ahorrar. Y eso lo que significa es una caída de la demanda. Pero aquí la economía crece independientemente de que la demanda suba o de que la demanda caiga. O sea, aquí la economía... Aquí el C más I más G más X menos M. No. Por ejemplo, la inversión cayó de 12 a 5 en el 22 con respecto al 21. Y la economía siguió creciendo. Pero sobre todo, Ramón, cuando estas economías, es decir, las economías de mercado generalmente crecen cuando se hace inversión. No solamente cuando se cubre la depreciación de los equipos durante el proceso de producción que sufren un determinado, pérdida de valor, sino también cuando se hace nueva inversión. Hoy la economía dominicana crece no haciendo inversión. Entonces, puede uno, fundamentar su análisis económico o las decisiones empresariales a partir de una información que evidentemente es sesgada. No lo puedo hacer. Obviamente, los empresarios dominicanos han sabido lidiar con eso y saben efectivamente qué es lo que está pasando en los mercados y ellos reciben con beneplácito la información del Banco Central, pero hacen lo que tienen que hacer para que sus negocios sigan prosperando. Excelente, brillante, Apolinario. Te reitero mi agradecimiento por siempre darnos estas entrevistas tan interesantes y venir un día como hoy, un día feriado. Te agradezco la invitación, Ramón. Estoy siempre a tu disposición. Porque es que hay pocos economistas que no... Todos te han tomado partido. O han tomado partido o tienen una iguala. No, pero mira, evidentemente cualquier economista estuviera feliz si el Banco Central le pagara 250,000 pesos por un artículo al mes. Sí. No, eso es evidente. Ahora bien, había uno que recibía $500,000. Sí. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, yo aprendí una serie de conceptos, ideas, teorías durante todo mi formación profesional. Y a mí me resulta tan fuerte desdecir eso que aprendí por 250,000 pesos. Sí. Muy duro. Apolinar, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Nos vamos a comerciales. Regresamos en unos minutos a la recta final del Telematutino 11.